Buenos días, iglesia, qué alegría que estemos conectados en esta mañana para celebrar a nuestro Dios. Hoy es el día del Señor, hoy es el día donde podemos cantarle, regocijarnos en Él, deleitarnos en su presencia. Sabes, no sé si alguna vez te has preguntado ¿qué requiere el Señor de nosotros? No sé si alguna vez tú te has hecho esa pregunta. Bueno, Señor, ¿y qué esperas tú de mí? Pues el libro de Deuteronomio nos dice: y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Y hoy tú y yo tenemos una oportunidad de demostrarle al Señor cuánto le amamos, de servir al Señor, de adorarle, de deleitarnos en medio de su presencia, de decirle al Señor cuánto le amamos y cuánto honramos que Él esté presente en nuestras vidas. Por eso quiero invitarte que allí donde estás te alegres por celebrar hoy la presencia del Señor, te alegres y hagas fiesta en tu casa, porque hoy es un día de fiesta. Hoy es el día donde el nombre del Señor es honrado y es glorificado. Así que te invito a ponerte de pie, a cantar con alegría al Señor y a que oremos para que la presencia del Señor sea acompañándonos de manera poderosa en esta mañana. Que esta sea una mañana donde nosotros podamos celebrar todo lo que el Señor significa para nosotros y podamos demostrarle nuestro amor. Padre, hoy venimos delante de ti, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor, porque tú hoy nos invitas, Señor, a que te amemos, a que te sirvamos, a que nos deleitemos delante de ti, a que te honremos, Señor. Y para eso, Señor, hoy se reúne tu iglesia. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Hoy queremos darte gracias, Señor, por lo que has venido haciendo en cada uno de nosotros, por tu protección, por tu guía, Señor, porque tú estás cerca, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy podemos reconocer que tu oído se ha inclinado a nuestro clamor. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que responde a tu iglesia, que responde a las oraciones de tu pueblo, Señor. Y por eso hoy estamos aquí para rendirte culto, adoración y toda la honra, Señor, que tú mereces. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y ahora quiero invitarte a que te alegres en la presencia del Señor, a que no pierdas esta oportunidad, a que hoy sea un día de fiesta en tu casa, que puedas celebrar que el Señor vive en medio nuestro. Iglesia, buenos días. Qué privilegio, qué alegría es poderles saludar en esta mañana. Yo quiero que tú te pongas en esa actitud de adoración, de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo creo que juntamente con nosotros tú puedes estar alegre de exaltarle, de bendecirle y de confesar en esta mañana que tenemos un Señor fiel que permanece por siempre y para siempre. Así que yo le invito a que levante sus palmas, a que levante su voz y le dé un fuerte grito de júbilo al Rey. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Que se escuche su voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Al Señor fiel cantamos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos.
respondes allá. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Una vez más. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos. Oh, cántalo. Aleluya, te adoramos hoy. Tú eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, ahora se lo dice así. Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Tú eres fiel con sus palmas. Oh, oh, qué bueno es adorarte, Señor. Más fuerte así. Oh, oh. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Tú eres Señor. Te adoramos hoy. Díselo. Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Adórale, bendícele. Oh Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres amoroso, porque tú eres grande, Señor, porque tu fidelidad es eterna, Padre celestial. Te bendecimos, Señor, y recibe esta alabanza, Señor. Recibe lo que tenemos para ti. Gracias, Santo Dios. Y la iglesia. Amoroso eres tú, duda no hay que eres grande. Para mí no hay nadie más asombroso. Eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Tú puedes buscar algo más grande y aseguro que no encontrarás amor así, inexplicable. Oh, oh, oh. Yo cantaré amoroso, eres tú, duda no hay que eres grande. No hay nadie más asombroso, eres tú, maravilloso, eres Cristo, Cristo. No hay manera de describirte y nadie se compara a ti. Yo pienso en ti cada día, Cristo. Oh, oh, oh. Tú puedes buscar algo más grande y seguro que no encontrarás amor así, inexplicable. Oh, oh, oh.
amoroso eres tú, Señor. Vamos, síguele adorando, porque Dios está en medio de toda adversidad, de toda dificultad, y Él ha prometido estar entre las llamas, aún en las aguas tormentosas. Su poder, su compañía, su abrazo permanece con nosotros. Así que yo te invito a que en esta mañana puedas sentir el abrazo, la protección de Dios allá en tu casa, y podamos cantarle a ese Dios de imposibles, a ese Dios de milagros. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir. Que mi interior no quede en dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está junto a mí. Hay uno más entre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más entre las aguas que pudo el mar
conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Dáselo fuerte al Rey. Gracias, Señor, porque tú estás en medio del fuego con nosotros. Te adoramos, te bendecimos. Vamos, dele ese aplauso bien fuerte al Rey de Reyes y a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Y qué bueno es cantarle al Señor, y es la presencia de Jesús la que permite que pasen cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Qué bueno poder reconocer que tenemos un Dios poderoso en medio de nosotros, un Dios que todos los días está allí librando la batalla, permitiendo que podamos ser más que vencedores en todas las adversidades que se presentan en el camino. Y al Dios que tenemos vale la pena honrar. Por eso quiero invitarte a que en esta mañana tú le honres en obediencia con tu diezmo y con tu ofrenda. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 30: así volverás a obedecer al Señor y cumplirás todos sus mandatos, los que yo te entrego hoy. Entonces el Señor tu Dios te prosperará en todo lo que hagas, te dará muchos hijos, una gran cantidad de animales, y hará que tus campos produzcan cosechas abundantes, porque el Señor volverá a deleitarse en ser bondadoso contigo como lo fue con tus antepasados. Y es nuestro Dios, el Dios que se deleita en ser bondadosos con nosotros. Por eso quiero invitarte a que confíes hoy en el Señor, a que lo honres en señal de obediencia, a que tu ofrenda hoy pueda ser símbolo de que obedecemos y honramos al Dios del que reconocemos que viene nuestra provisión. Por eso quiero invitarte a que oremos juntos. Padre, venimos a tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo sobrenatural, el Dios que obra milagros en medio nuestro, el Dios que así como lo hizo ayer, es capaz de hacerlo hoy en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es lo que hemos declarado con nuestro canto, Señor. Gracias, Señor, porque esa es tu verdad. Gracias, Señor, porque tú te deleitas en bendecirnos. Y hoy, Señor, queremos en señal de obediencia a ti depositar, Señor, nuestro diezmo, nuestra ofrenda, lo que hemos preparado para honrarte, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque tú eres el Dios fiel, el Dios que no nos desampara, el Dios que no nos abandona. Y queremos pedirte, Señor, que esta semana tú abras las puertas del cielo, Señor, para todo aquel que ha obedecido y que ha tenido fe en esta palabra. Padre, para que tu bendición llegue de manera sobreabundante, para que seas tú mostrándonos tu gloria, Señor, en cada detalle, para que podamos ver, Señor, que tú eres el Dios que obra en medio de nuestro día a día, de nuestro caminar, Señor. Padre, te pido, Señor, que des oportunidades de trabajo. Señor, hay gente que se está quedando sin trabajo, Señor, pero yo te pido, Señor, que para nosotros, Señor, tú alumbres, Señor, desde el cielo. Tú des oportunidades, Señor. Que seas tú, Señor, recompensando, Señor, nuestra obediencia. Que seas tú, Señor, multiplicando nuestros recursos. Que seas tú, Señor, obrando en favor nuestro. Que seas tú, Señor, defendiendo nuestra causa. Permítenos, Señor, poder suplir para toda necesidad, y permite, Señor, que siempre haya abundancia en cada hogar. Padre, hoy te exaltamos, hoy te damos la gloria, Señor, porque no dependemos de las circunstancias, sino de ti, Señor, que eres Dios todopoderoso y que reinas en medio nuestro. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras depositas tu ofrenda, quiero invitarte a que escuches la canción y a que declares que esa palabra también es real sobre tu vida. Puedes mirar las pantallas, allí se encuentran la cuenta de ahorros de la iglesia, donde puedes depositar tu diezmo y tu ofrenda, y está también la Fidu cuenta y la plataforma Baki, donde puedes hacer tus aportes a la construcción del templo. Él abrirá los cielos, veré el milagro que se hace cierto. Su bendición sobreabunde hasta el techo. Él dijo que es así y lo escribió para ti. Él abrirá los cielos, no más final, siempre serás el primero. Serás bendito en el campo y el pueblo. Yo sé que es verdad, en tu vida se hará realidad, los cielos se abrirán. Amén.
Ese es nuestro Dios, el Dios que hace que seamos benditos en el campo, en el pueblo, el Dios que abre camino para nosotros, el Dios que hemos declarado hoy, hemos honrado, que esta semana los cielos se abren para nosotros. Y bueno, mis hermanos, yo quiero invitarte ahora a que te deleites en la palabra del Señor, que el Señor pueda hacer una obra de transformación y su Espíritu Santo te ministre para que hoy haya algo poderoso que ocurra en tu vida y en tu familia. Que el Señor te bendiga. Hola iglesia, qué bueno que te puedas conectar hoy con la iglesia y puedas escuchar este mensaje de la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios tiene su efecto transformador, logra ese destino por el cual ha sido propuesto y por el cual cuando tú lo escuchas y lo crees enriquecido con la presencia del Espíritu Santo, puedes recibir esa transformación y esa dirección de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de quién es hijo de Dios, quién es un hijo de Dios. Y hay una historia en Hechos 14 que realmente es una de las historias que a mí me gustan mucho, porque se encuentra Pablo y Bernabé en la ciudad de Listra y cuenta la historia, Hechos 14, que cuando ellos llegan a esta ciudad empiezan ellos a predicar la poderosa palabra de Dios. Y había un hombre que era cojo de nacimiento y se encontraba allí postrado escuchando el mensaje. De pronto había un público diverso, pero estaba este hombre allí entre la multitud escuchando ese mensaje de la predicación de Pablo y Bernabé. Y resulta que cuando Pablo ve el rostro de este hombre que era cojo de nacimiento, ve que había una actitud de fe. Estaba recibiendo la palabra con fe, estaba recibiendo la palabra con esperanza. Entonces eso fue una señal. Y Pablo entonces en voz fuerte le dijo: levántate y camina. Y este hombre caminó. Cuenta la historia que todos en esa ciudad se impresionaron de ver el poder de Dios cuando confirma su palabra. Y entonces todos los habitantes de Listra empezaron a hablar en su idioma, a decir que ellos eran dioses que se habían convertido en hombres. Y entonces en esa ciudad estaba el templo de Hermes y de Zeus. Y entonces los sacerdotes del dios griego Hermes trajeron toros y ofrendas florales para adorar a los dioses encarnados. Y ahí se refería, le habían puesto a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes. Y cuando Pablo y Bernabé ven este acto donde vienen el pueblo a adorarlo, dice que se rasgaron la ropa en señal de vergüenza, de arrepentimiento, de frustración. Y dice el versículo 15 del capítulo 14: oigan, ¿por qué hacen esto? Nosotros no somos dioses, somos simples hombres como ustedes. Por favor, ya no hagan estas tonterías, sino pídanle perdón a Dios. Él es quien hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y es importante esta historia porque está llena de secretos, está llena de revelaciones importantes del poder de la palabra, pero también de las características de estos siervos de Dios, Pablo y Bernabé, esa actitud de poder, pero también esa actitud de humildad. Ellos, frente a aquella actuación, aquella proclamación que querían hacer los habitantes de esta ciudad, de decir ustedes son dioses encarnados, ellos rechazaron, no permitieron que se confundiera la multitud, la población, sino que demostraron que son simples seres humanos. Y es importante que nosotros podamos entonces entender quién es un hijo de Dios, porque hemos visto a veces en predicaciones, de pronto en teología, que hay una propuesta por allí herética, una propuesta que no es correcta, que quiere ponernos a nosotros como dioses. Incluso el término hijo de Dios, que fue un término que se usó también para referirse a Jesús como hijo de Dios, que era un hebraísmo que tenía que simbolizar o tenía relación con mostrar a Jesús como el Mesías, el Cristo. Era un término diferente. El término que usaron de hijo de Dios para Jesús es un término diferente en hijo de Dios como nosotros somos.
Y algunos dicen que como no somos hijos de Dios y dicen, ¿tu papá quién es? Dios. Entonces tú eres junior, eres un Dios chiquito. Y dan a entender que nosotros somos dioses chiquitos y actúan con una arrogancia, con una altivez. Con este pensamiento, si esto fuera cierto, Pablo y Bernabé hubieran recibido la ofrenda, hubieran aceptado entonces que los llamaran dioses, hubieran dicho, no somos Hermes, no somos Zeus, somos hijos de Dios. Traigan ese toro, traigan esa adoración. Y realmente necesitamos cancelar esa mentira que nosotros no somos dioses. Nosotros no somos dioses. El ser un hijo de Dios tiene otras características que hoy vamos a trabajar, que vamos a estudiar. Y recordamos que estamos estudiando en la iglesia la serie de Juaninas. Y Juan es uno de los que comienza hablando que es un hijo de Dios. Entonces vamos a Juan 1. Del versículo 10 al 13, dice así la palabra del Señor, hablando de Jesús. Vino al mismo mundo que Él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Quién es un hijo de Dios? Primeramente, un hijo de Dios es aquel que recibe a Jesús creyendo, que cree en Jesús y le recibe. La primera decisión de un cristiano es creer en Cristo, es recibir su mensaje. Es cuando uno cree en Él y le recibe como parte de Dios, como siendo Dios creador, es cuando nosotros podemos entonces ser llamados hijos de Dios. Y vemos el contraste de que Jesús vino al mundo que Él creó. Juan nos está mostrando a Jesús como creador. Juan nos está mostrando a Jesús como Dios. Y qué importante es que nosotros entendamos que Jesús no es un Dios chiquito, que Jesús no es un profeta, que Jesús no es simplemente un hombre que tenía una buena doctrina, un reformador social, sino que Jesús es el creador, Dios creador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Dios que siempre ha estado presente en la vida de nosotros los seres humanos, el Dios que nos creó. Entonces nosotros necesitamos aclarar una confusión que tiene este mundo. Muchos dicen que son hijos de Dios cuando lo que son criaturas, son creación de Dios. Ser hijo de Dios implica el poder aceptar a Dios y su mensaje, el poder recibir a Jesús como Dios encarnado, el cual tiene una misión salvadora y el cual viene a hablarnos de un reino, del reino de los cielos, y quiere que nosotros formemos parte de ese reino. Vemos la diferencia de aquellos que le aceptan y pueden ser hijos de Dios, pero vemos que el mundo lo rechaza. Incluso dice que vino a los de su propio pueblo y su propio pueblo lo rechazó. Su propio pueblo, los judíos, no lo reconocieron, no le aceptaron, no aceptaron el plan de Dios, no aceptaron a Jesús como el Mesías y le rechazaron. Y nosotros necesitamos entender que entonces hay personas que no son hijos de Dios, sino hijos de este mundo y están dirigidos bajo la sabiduría de este mundo. Primera de Corintios, el apóstol Pablo en el capítulo 3, 19 dice, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Este mundo obedece a lineamientos, a directrices diferentes a las de Dios. Este mundo se ha rebelado contra Dios, tiene su propio plan de valores, su propio propósito, y casi siempre este mundo tiene un camino contrario a Dios porque sigue a su Dios, que es el diablo. Efesios 2 del 1 al 3 dice lo siguiente: antes ustedes
estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Nosotros necesitamos entender entonces la diferencia de creer, porque creer y recibirle no es solamente creer ideológicamente, no es solamente creer conceptualmente. Cuando se refiere a que aquellos que le creyeron y le recibieron, tiene que ver con una relación, tiene que ver con un conocer más profundo. Y aquí en Antioquia hay una palabra que nos puede aclarar mucho esta diferencia. Cuando tú le preguntas a un antioqueño, ¿tú conoces a tal persona? Dice, no lo conozco, lo identifico. Es la palabra que dice, lo identifico, lo relaciono. Y quiere decir que de pronto la persona conoce el nombre de la persona, lo ha visto, lo distingue, pero no quiere decir que es amigo, que tiene un conocimiento profundo. Y muchas personas pueden distinguir a Jesús, pueden relacionarlo, pueden de pronto identificarlo como una persona, pueden haber escuchado de él, pero el creerle y el recibirle tiene que ver con una relación íntima, con una subordinación, con una aceptación de él como persona, como identidad, como creador, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nosotros necesitamos, en contraste a aquellos que no le reciben, en contraste a aquellos que viven una vida de rebelión al propósito de Dios, al propósito de Jesús, aquellos que rechazan a Jesús como creador, a Jesús como Mesías, nosotros le recibimos como el creador, el Señor, el Mesías, el Dios encarnado. Lo segundo es que un hijo de Dios es aquel que recibe el privilegio de la adopción. Dice el versículo 2, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Les dio el derecho, los adoptó. Y nosotros no es que seamos hijos porque tengamos un ADN especial, porque seamos dioses chiquitos, como han pretendido decir, tú eres hijo del Dios, entonces eres Dios Junior. No es cierto. Nosotros podemos ser adoptados como hijos de Dios cuando le recibimos y le creemos. Cuando le recibimos no conceptualmente, sino le recibimos en esa relación de subordinación, de aceptación como Señor, como Rey y Salvador. Y ese fue el gran conflicto que tuvo Jesús con muchos de los líderes religiosos, de los fariseos. Ellos creían, los líderes religiosos, que porque eran descendientes de Abraham, entonces, y por pertenecer a la religión judía, entonces ellos eran los hijos auténticos, los hijos que habían nacido entonces con el ADN de Dios. Y Jesús les dice que no es así, que Él puede sacar de las piedras, pueden nacer hijos de Abraham. El hijo es aquel que tiene la oportunidad de recibir el plan de Dios, de obedecer su instrucción y está bajo la dirección de Dios, no bajo la dirección de este mundo. Entonces recibimos nosotros el privilegio de poder nosotros ser adoptados y allí empieza a haber una transformación. Primera de Corintios 15, 21 al 29 dice, así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha.
Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados mientras Él regrese. Y aquí está revelando el apóstol Pablo una realidad natural en nuestra vida. Cuando nosotros nacemos, el nacimiento en el cual nosotros no tenemos ninguna parte porque es el fruto de la unión de nuestros padres, y nosotros nacemos con la naturaleza de Adán. Nosotros no tenemos que enseñarle a un niño a que aprenda a hacer lo malo. Al niño hay que enseñarlo y educarlo a que no haga lo malo. Un niño nace y él nace a hacer lo malo. Él nace a hacer lo que él quiere hacer. Él nace a ser egoísta, a ser el centro de atención, a querer todo para él. Y la educación y la formación que un buen padre le da a su hijo, le enseña normas, principios, límites, peligros, cosas que pueden ser perjudicial para él. Y uno no puede realmente entregarle a sus hijos que hagan lo que quieran. Hoy en día estamos en tiempos donde no hay límites. No hay que ponerle límites a los niños porque los traumatizan. Eso dice la filosofía y el pensamiento de este mundo, pero la cosecha son personas que no son mejores personas, sino que están más condenados a una vida pecaminosa. En la educación y en la formación uno aprende a no dejarse llevar por sus pasiones, por sus instintos y por sus deseos. Esa es la formación de un padre, porque nuestra carne, nuestra naturaleza como hijos de Adán es que nos conduce al pecado y a la muerte. Pero Jesús vino y se hizo carne, se hizo un ser humano. Y el propósito de Jesús es que por un hombre, Adán, entró la naturaleza pecaminosa. Pero por un segundo hombre, Jesucristo, Jesús el Salvador, entró la salvación. Entró la oportunidad de romper esa naturaleza pecaminosa y poder nosotros caminar a una vida eterna. Y va en un orden. Jesús venció la muerte y luego los que creemos y le recibimos la vida eterna cuando Él venga por nosotros. Y ese es el mensaje de adopción. Es un mensaje de favor, es un mensaje de gracia, es un mensaje de reconciliación, de perdón. Y ahí es donde nosotros entonces necesitamos entender que el pecado, la corrupción, los placeres, esa vida ambiciosa es una vida que se rebela contra Dios y que nos separa de Dios. Y por eso el Señor se hizo carne para que Él recibiera ese castigo, ese pecado y nos diera la libertad como el segundo Adán, como lo muestra Pablo. Pero entonces somos hijos adoptados y así como tenemos entonces una autoridad y a nosotros nos interesa mucho, vemos que muchas de las predicaciones tienes la autoridad, tienes el poder, algunos quieren caminar como dioses en esta tierra, llenos del poder y la autoridad de Dios, pero también tienes deberes, porque un hijo tiene deberes como también tiene privilegios. Hay privilegios, pero también hay deberes. Y nosotros el primer privilegio que podemos tener es que entonces nacemos a una nueva naturaleza, hay una regeneración. Dice el versículo 13, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y hay un discurso, en el Evangelio de Juan, hay una conversación entre Nicodemo, un líder religioso, y Jesús en Juan 3. Y entonces cuando Nicodemo va y le pregunta a Jesús, Jesús no le dice, no, es facilito, ya tú eres hijo de Abraham, ya tú eres descendiente de Abraham. No, él dice en el versículo 3 del capítulo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos de que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Un hijo de Dios necesita nacer de nuevo. Y después en el versículo 5 Jesús le contesta, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu y del espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y ahí es muy importante que nosotros entonces entendamos que un hijo de Dios no es solamente aquel que asiste a una iglesia, no es aquel que repite una oración, no es aquel que se cree que
hace buenas obras, sino es un regalo, es un privilegio que Dios nos da cuando nosotros creemos en Jesús. Solamente podemos nacer por Jesús, solamente podemos nacer de nuevo a través de Cristo. Y dice Jesús que es por agua y es por el nacimiento del Espíritu Santo. El agua obviamente hace referencia al bautismo. Cuando nosotros voluntariamente tomamos la decisión de bautizarnos, no es una elección que hacen nuestros padres, no es una elección donde me inducen, donde yo no tengo parte. En el bautismo yo decido creer en Cristo. Y el bautismo es una manifestación externa de algo que sucedió en mi interior. Creo en Jesús y le recibo. Por eso nosotros no creemos, y en la Biblia no se registra el bautismo de niños, porque los niños no tienen conciencia, mucho menos los bebés. No es la decisión de un padre, es la decisión personal de recibir y aceptar a Jesús. Vemos a Jesús que dio el ejemplo bautizándose más o menos a los 30 años. Cuando comenzó su ministerio era necesario que él se bautizara. El evangelio, cuando comenzó el bautismo de Juan, invitaba al arrepentimiento, a volverse a Dios. Un niño pequeño no tiene la capacidad de arrepentirse. Es inocente de sus pecados porque todavía no ha sido formado. Pero nosotros, cuando ya tenemos la edad adulta, cuando ya podemos razonar y tomar decisiones, entonces decidimos creer y aceptar a Jesús. Entonces el nacimiento de nuevo nace como una manifestación, un testimonio externo de que hemos recibido a Jesús. Y lo segundo es mediante el Espíritu Santo de Dios. Y ahí entonces nosotros vemos la diferencia entre lo que es un ser humano carnal, que el carnal entonces está sometido a sus pasiones, lo gobierna Satanás, es rebelde a Dios, tiene la mente mundana, que está bajo los principios y la sabiduría mundana. Pero acá vemos a alguien que ya está gobernado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está dentro de él. Y Jesús dijo que el que crea en él, de su interior correrán ríos de agua viva, refiriéndose a la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Jesús, cuando tú crees en Jesús, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra de adentro hacia afuera. Empieza a dirigirte como un río. Hay un proverbio que dice que el corazón del rey es como un río que Dios dirija su rumbo, su cauce. Y así empieza nuestra vida cristiana cuando nacemos, que empieza ese río a llevarnos y a guiarnos por un camino de obediencia, por un camino de buenas obras. Entonces nosotros podemos tener ese nacimiento espiritual cuando nosotros podemos testificar con el bautismo que hemos recibido a Jesús. El bautismo no te salva, solamente es la demostración física que tú haces de que has nacido, de que crees, de que has recibido a Jesús. Y es un sometimiento a Dios. Y por último, entonces necesitamos nosotros entender que un hijo se parece a su padre. Y está la historia de un joven que era el hijo de una mujer de bajos recursos, que trabajaba en un barrio de gente acaudalada, de gente de dinero. Este hijo había sido el resultado de una relación promiscua con una persona de pronto de la comunidad que la madre nunca había comentado. Todos llamaban al hijo el hijo bastardo y sabían que de pronto podía ser el hijo de alguno de los lugares donde esta mujer había trabajado. Esta mujer siguió en esta misma comunidad y esta comunidad la miraba con recelo. Al hijo lo discriminaba por ser el hijo de no saber quién era su padre. Empezaron las madres y empezó esa comunidad, que era una comunidad bastante de esos que hacen discriminación. Empezaron a decirle a sus hijos: no se relacione con ese niño es bastardo. Y los niños empezaron a hacerle bullying, a tratar mal a este joven. Este niño, por este acto tan perverso, tan malévolo, empezó entonces a no salir, empezó a ser un muchacho retraído, un joven que entonces no tenía amiguitos con que estudiar porque no eran de su misma condición y además lo pasaban etiquetando y tratando de esta mala manera. Él seguía yendo a su escuela pública, estaba allí, cuando iba a la iglesia, seguía el ataque en la misma iglesia. La iglesia
no era diferente a como lo trataban en el mundo. En la iglesia también había discriminación, maltrato, comentarios. El muchacho dejó de ir a la iglesia. Su mamá también se aisló para evitar esos comentarios de esta mala comunidad y de esta mala iglesia. Pero resulta que empezó a correr el rumor que el pastor de esa iglesia lo habían cambiado y que había llegado un nuevo pastor con una predicación bien dinámica, bien alegre. El joven era un muchacho creyente, su mamá era creyente, pero obviamente por estos problemas de discriminación ellos no iban a la iglesia. Pero entonces, al escuchar tantos comentarios acerca de ese nuevo pastor, el muchacho le dio intriga y le dieron ganas de ir a la iglesia. Entonces él pensó, voy a llegar tarde, me meto en la parte final de la iglesia y salgo temprano y así escucho al predicador y veo de primera fuente quién es. Y así lo hizo. Él llegó tarde, se metió en silencio, se infiltró allí, pero estaba tan dinámica la predicación, estaba tan interesante que el muchacho se quedó y se le olvidó salir temprano. Cuando ya se estaban despidiendo, se encuentra el muchacho de frente con el predicador y la multitud. Y el predicador, que era nuevo, dijo, joven, no te conocía, no sabía, no sé quién eres, dime quién es tu padre. Y cuando todos empezaron a ver que era el muchacho que le llamaban el bastardo, todos empezaron a ver qué respuesta daba el muchacho. El pastor algo intuyó y entonces ve que el muchacho se pone de diferentes colores, se pone asustado. Dice, ya sé quién eres, ya sé de quién eres hijo. Te pareces tanto a tu papá. Y todo el mundo miró al pastor como diciendo, ¿quién será el papá? Dice, te pareces tanto a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y qué bueno que nosotros podamos entender que si hay algo que debe ser referente de nuestro carácter, referente de nuestra actitud, no es la actitud del padre el diablo. Jesús le decía a los líderes religiosos que sabían mucha Biblia, que sabían mucha religión, que estaban metidos en la tradición, les decía, ustedes son hijos de su padre el diablo porque pecan y siguen pecando, porque tienen características pecaminosas de maldad en su corazón. Un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios se parece a su Padre Dios. Tiene la misericordia, el amor, el favor de Dios. Y nosotros necesitamos entender que los hijos se parecen a los padres. Y por eso nosotros necesitamos entonces entender que en la antigüedad, en la época de Jesús, la identidad del padre pasaba a su hijo. La heredad del padre pasaba a su hijo. Hoy en día nosotros vemos hijos que pueden escoger qué carrera estudiar de acuerdo a su vocación, pero antes no habían esa oportunidad de que los muchachos escogieran. Si el papá era pescador, los hijos eran pescadores. Si el papá era carpintero, los hijos eran carpinteros. Y por eso mucha de la identidad que le dieron a Jesús era Jesús, el hijo del carpintero. Porque seguramente Jesús en su etapa de juventud, de adolescencia, tuvo que haberse dedicado a la carpintería, que era el oficio que tenía su papá, era la vocación que tenía su padre. Y después de los 30 años comienza su ministerio a hacer las cosas de su Padre, el cielo, de su Padre celestial. Porque Jesús tenía las dos naturalezas, era Dios y era humano. Y entonces nosotros necesitamos entender que así como en la antigüedad se traspasaba la herencia, la identidad, la vocación, así nosotros necesitamos también mostrar esa vocación a qué Dios nos ha llamado. No solamente la vocación de la tierra, sino la vocación de hijos de Dios, de ser luz de este mundo, de ser sal, de compartir este mensaje de salvación a tantas personas que lo necesitan. Y no solamente compartirlo verbalmente, sino compartirlo con nuestro carácter, con nuestro corazón. Necesitamos conducirnos a las buenas obras que el Señor nos ha invitado a hacer. Efesios 2, 9, 11 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin
de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y mira qué importante esto, porque ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo por ser muy bueno. Todos hemos recibido el favor de Dios y la misericordia. Pero cuando nacemos de nuevo para un propósito. No es para venir a alardear y para seguir comportándonos llenos de maldad, de soberbia, actuando como los hijos del diablo, sino nacemos de nuevo para comportarnos como hijos de Dios, para hacer las buenas obras a la cual Dios nos ha destinado. Un hijo de Dios no puede comportarse entonces como un hijo del diablo. Y necesitamos tener esa claridad, porque o somos luz o somos tinieblas. Y allí Jesús habla la diferencia entre la luz y las tinieblas. Cuando sigue más adelante en la descripción de Juan 3, 16, 17, 18 y 19, que dice que la luz es aquellas personas que se arrepienten y empiezan a querer brillar con las buenas obras, pero las tinieblas son aquellas personas que quieren vivir en sus condiciones pecaminosas. Y siempre habrá una lucha entre la luz y las tinieblas, porque las personas que están en tinieblas amarán hacer lo malo y no se acercarán a la luz, porque no quieren ser transformados. Un hijo de Dios es aquel que quiere ser transformado, que quiere acercarse a la luz de Dios para brillar con las buenas obras, para ser de bendición, para ser un siervo de Dios y no ser un siervo del diablo. En Lucas 9:23, Jesús le dijo a las personas y nos dice a nosotros: entonces dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Y mire que la invitación que hace Jesús es abandonar la manera egoísta de vivir. No podemos nosotros pretender ser creyentes y decir que somos cristianos y vivimos de una manera egoísta. Hay muchos que se acercan a Cristo para recibir plata, para recibir poder, para recibir riqueza, para recibir fortuna, para recibir familia, para que Dios haga milagros, y todo es para ellos. Pero ser un discípulo de Cristo significa abandonar la manera egoísta de vivir y entender que Dios nos ha llamado a tomar la cruz con la cual Él nos dio la salvación y seguirle. En pensar que nosotros somos instrumentos para que el mensaje y el propósito de salvación se cumpla en nuestra vida y en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestros amigos, no para vivir de una manera egoísta como muchos están viviendo. Ser un hijo de Dios es nacer de nuevo para servir, nacer de nuevo para ser un instrumento de salvación, nacer de nuevo para cancelar el egoísmo y pensar en los demás. Si pensáramos más en los demás, si amáramos más a los demás, seremos verdaderos hijos de Dios. Para terminar, Mateo 11:29, dijo Jesús: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Satanás es arrogante, Satanás es soberbio, Satanás es altivo, es orgulloso. Pero Jesús, el Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, nos enseña que Él es manso y humilde. Entendemos entonces que la mansedumbre y la humildad no es debilidad, es el reflejo de la característica del Dios todopoderoso. Entonces, cuando te sientas humilde, cuando seas manso, no creas que eres débil, no creas que estás por debajo, no creas que es una virtud de perdedores. El manso y el humilde se parece más al Dios creador del cielo y de la tierra. Y necesitamos aprender a ser mansos y humildes para dejarnos guiar, para ser transformados, para que habite más Dios en nosotros y menos nuestra naturaleza pecaminosa y carnal que nos conduce al error, al fracaso y a la muerte. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y qué bueno que podamos nosotros cada día decir: ya no vivo yo, vive Cristo. Me someto a su dirección, me someto a su guía. Quiero brillar con su luz y no quiero contaminar más este mundo con la oscuridad del diablo, que me invita a ser egoísta, me invita a ser soberbio, orgulloso, altivo. El Señor nos invita a nacer de nuevo.
Y si no has nacido de nuevo o hoy te sientes que de pronto hay características que deben morir en tu vida, entrega esa característica, ese defecto, esa debilidad a Cristo hoy. Dile: Señor, perdóname por todos mis pecados. Y qué bueno que puedas confesar tus pecados y apartarte, porque entonces alcanzarás la misericordia y la benevolencia de Dios. Ninguno de nosotros es bueno por naturaleza, porque nuestra naturaleza inicial es la de Adán. Pero cuando recibimos a Jesús y le aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador y Rey, empieza el reino de los cielos a gobernar nuestra vida. Y ya empecemos nosotros a pedirle que ese reino de los cielos llegue a nuestra mente, llegue a nuestras emociones, llegue a nuestros principios, llegue a nuestro carácter. Y le podamos decir: Señor, que ya no viva yo, sino que vivas tú allí. Que ya no viva la soberbia, sino que viva tu misericordia y tu favor. Que ya no viva la negatividad, que ya no viva la palabra maldiciente, que ya no viva en mí la ira, sino que pueda yo confiar en que el Espíritu Santo empieza a transformar mis emociones, mis sentimientos, mi visión, mi perspectiva, y podamos entonces caminar como verdaderos hijos de Dios. El Hijo de Dios confía en su papá. El Hijo de Dios tiene esos privilegios de disfrutar de la autoridad de su papá. Cuando ustedes ven el caso de mis hijos pueden entrar a mi cuarto cuando quieren, pueden usar mis cosas, pueden interrumpirme en cualquier momento, tienen unos privilegios que no tiene otra persona que no sea mi hijo o mi hija. Ellos pueden acercarse con confianza, pueden usar mis cosas, pueden pedirme, pueden preguntar, porque son mis hijos. Y ellos pueden recibir una pronta respuesta y una pronta bendición de su Padre aquí en la tierra. ¿Cuánto más no dará el buen Padre Dios a sus hijos que le piden? Y ese es el ejemplo que hace Jesús cuando oremos, cuando vayamos a la presencia de Dios. Dice: no creas que Dios te va a tratar mal, porque si ustedes, siendo malos, siendo pecadores, saben dar cosas buenas a sus hijos cuando les piden, cuánto más da Dios, el buen Padre, a sus hijos cuando le piden. Así que si de pronto hay características que quieres que sean cambiadas, porque hoy identificas que de pronto hay comportamientos, hay patrones, hay pensamientos, hay actitudes que no están bajo el reino de Dios, sino que se comportan como el reino de este mundo, es el momento que le digas al Señor: Señor, necesito que me transformes, necesito nacer de nuevo, necesito que el río del Espíritu Santo, que sea ese río guiándome y llevándome y llevándose todo aquello que me impide poder tener una buena, una sana relación contigo, una sana relación con mi prójimo, y una buena y una sana relación con los propósitos que has puesto en mi vida. Ayúdame, Señor, a que pueda yo alcanzar esos propósitos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por cada persona que ha escuchado este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje sea transformando, sea rompiendo toda atadura, sea cancelando toda maldición, sea quitando todo aquello que el enemigo haya querido etiquetar en la mente, en la vida de las personas. Y declaro en el nombre de Jesús que hoy empezamos a nacer de nuevo. Hoy hay nuevos nacimientos. Hoy el Señor está recibiendo corazones arrepentidos, personas que están clamando con una nueva visión y con una nueva fe. Y si estás orando con fe, verás la gloria de Dios en tu vida. Verás tu vida transformada, la vida de tu familia, la vida de tus hijos, la vida de tus vecinos. Y si todos empezamos a orar, veremos una Antioquia transformada y una Colombia transformada por verdaderos hijos de Dios que se parecen al buen Jesús, misericordioso, manso, humilde y lleno del favor y del poder para salvar, para transformar y para bendecir a todos los que nos rodean. Así que hoy es una palabra de esperanza para que podamos ser esos verdaderos hijos de Dios. Yo quiero que ahora tú prepares un tiempo especial. Hoy es domingo, donde, de acuerdo a nuestro calendario en la iglesia, nosotros celebramos la cena del Señor. Así que voy a darte un tiempo para que busques los elementos, el pan, el vino o el jugo de uva, para celebrar la cena del Señor.
El apóstol Pablo dejó la instrucción de cómo celebrar la cena del Señor en las iglesias. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 11 del versículo 23 en adelante dice: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por este pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno deberá examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esto es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgará de esa manera. Sin embargo, cuando el Señor nos juzga, nos está disciplinando para que no seamos condenados juntos con el mundo. Mira qué interesante esta palabra que el Señor nos da, esa instrucción de que primeramente agradezcamos la oportunidad de poder celebrar la cena del Señor, porque es una provisión de Dios para nuestra vida, para que podamos nosotros tener ese pan del cielo que nos da vida eterna. Lo otro es que honremos el cuerpo de Cristo y honremos ese amor que se ha hecho materializado en la cruz, por el cual nosotros podemos ser libres de toda condenación, podemos nacer de nuevo en Cristo y podemos disfrutar de su bendición. Así que yo los invito a que hagamos una oración en nuestra casa, reconociendo el favor de Dios, aceptando su misericordia, recibiendo la oportunidad que tenemos de ser hijos de Dios y podamos juntos celebrar la cena del Señor. Padre, gracias por estos elementos que representan tu cuerpo, tu sangre, que representan ese amor, ese favor, esa misericordia por cada uno de nosotros. Queremos hoy honrar tu nombre, queremos hoy recibir esa bendición. Queremos poder nosotros ser perdonados, ser lavados, ser transformados. Que hoy sea un día, Señor, de renovación, de nacimiento de nuevo. Y pedimos, Señor, que sea ese favor acompañando cada uno de los hogares que se conectan, que tu bendición sea en cada casa, en cada hogar. Y lo oramos en el nombre de Jesús. Vamos a disponer este tiempo entonces para comer con agradecimiento el pan y beber la copa del Señor. Bueno, habiendo nosotros celebrado este tiempo, recibiendo ese favor, esa misericordia de Dios, vamos a terminar este tiempo recibiendo la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga, que el Señor sonría sobre ti, que sea compasivo contigo, que te muestre su favor y te dé su paz. Recibe la bendición del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Dios los bendiga.